Hoy en día, ¿hay líderes en este equipo? Creo que es un equipo muy joven y siempre que tienes un equipo joven hace falta complementarlo con jugadores que tienen experiencia. El año pasado claramente el líder del equipo era Ryan Fitzpatrick, pero sí de lo que pude lograr ver en Tua Tagovailoa este año en las prácticas, las imágenes, cómo los jugadores, sus compañeros lo escuchan, decir que este equipo se ha convertido en un equipo de Tua. Yo percibo un liderazgo muy tibio en los Dolphins, aunque también hay que entenderlo que es un liderazgo de los jugadores. Aquí el liderazgo está directamente en las manos del coach. Creo que el coach es realmente lo más poderoso que tiene este equipo. Miami, Dolphins, Miami. Somos Dolphins. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día en la actualidad del 2 veces campeón del Super Bowl y único equipo con temporada perfecta en la historia de la NFL, los Delfines de Miami. Fanatics, ya estamos en septiembre. Sí, la sequía está a punto de acabar y tendremos un programazo el día de hoy entre los Miami Dolphins y, por supuesto, el colegial, porque hay bastantes duelos este fin de semana. A continuación, la alineación de este programa. Adam Gómez con el número 20, corredor, 1.60 de estatura, egresado del Tecnológico de Veracruz. Marcos Sacal, número 10, receptor, 1.79 de estatura y exjugador de los Mustangs. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Hola César, Adam, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo con ustedes otra vez. Y sí, como bien lo mencionas, ya la sequía ha terminado prácticamente, ya se huele el fútbol americano. Mucha gente ya hizo sus drafts en fantasy, ya podemos ver un par de partidos de fútbol americano colegial. Acabó la pretemporada del fútbol americano profesional, pudimos ver a los Dolphins esta última semana enfrentarse a los Bengals. Y bueno, aquí estamos para platicar sobre lo que viene, para platicar un poco también acerca del encuentro de la semana 1 contra los Patriots, aunque estamos una semana adelantada, pero bueno, nombraron a Mac Jones como el quarterback titular, dejaron ir a Cam Newton, entonces vamos a ver un enfrentamiento de ex quarterbacks de Alabama. Se viene una semana interesante de mucha plática y estamos a menos de 7 días de que comience la temporada. Hola a todos, bienvenidos al podcast. ¿Cómo están? Un placer compartir de nuevo micrófonos con ustedes, caballeros. Ya enciendan los motores, estamos listos. La temporada se huele, ya estamos aquí, septiembre, por fin llegamos. Hemos sobrevivido a la sequía que implicó el no tener NFL, de la de que cuenta, de lo de veras, esa pasión que nos hierve cada domingo. Estamos ya muy cerca, ya encendiendo motores. Ya tenemos el roster de 53, que son los que se supone que van a estar para enfrentar a los Pats. Tenemos ya la escuadra de prácticas, al menos la primera versión de este roster. Todavía pudieron darse algunos apretones de tuerca en ese listado y estamos pues más que listos para comentar todas estas novedades y dar un breve repaso a todos los acontecimientos que habrá que tener en cuenta. Bienvenidos al podcast, un placer. Y quienes habla César Mercado, les damos la bienvenida a este programa. En el primer cuarto de este capítulo, vamos a comentar lo que nos dejó el pasado fin de semana en la visita de los Dolphins a Cincinnati en el tercer y último duelo de pretemporada. Los Dolphins ganarían de manera dramática 29-26 con grandes actuaciones individuales del mariscal de campo Reid Sinnett, el corredor Derrick Doaks y un par de receptores, como es el caso de Kirk Merritt y de Khalil McClain. En primera instancia, los Dolphins se pusieron al frente en el marcador con un acarreo de 3 yardas del novato Doaks para ponerse en el marcador 7-0. Los Bengals responderían con touchdown de Chris Evans a pase de Brandon Allen de 27 yardas para poner el marcador con 7 puntos iguales. Cincinnati se pondría al frente en el marcador por primera vez en el partido con gol de campo de Austin Silver de 36 yardas. Miami se volvería a poner al frente en el marcador con otra anotación del novato Doaks. Y finalmente, antes de finalizar el primer tiempo, un patadón de 57 yardas de Evan McPherson
de 57 yardas, puso el marcador 14-13 a favor de Miami. En el segundo tiempo, los Bengals llegaron a estar hasta 26-14 por encima de los Dolphins, gracias a un touchdown del corredor Jacques Patrick de 1 yarda y del receptor Scotty Washington a pase de Kyle Sherman de 9 yardas. Miami respondería con 2 touchdowns, uno cortesía de Kirk Merritt de 44 yardas en un hermoso arcoíris que puso Cinet, y por supuesto la jugada que marcaría el partido. En cuarta oportunidad y 15 lanzaría un pase de 34 yardas para el ala cerrada Chris Myarick para poner el marcador definitivo, estimado Marcos. Más allá del marcador y del resultado de este partido, ¿qué te pareció el rendimiento de los Dolphins en estos 3 juegos de pretemporada? Bueno, creo que lo más destacado es la participación de Reed Sinnett. Creo que nos mostró que tiene cualidades para convertirse en un backup quarterback apto en la NFL, a pesar de que, bueno, lo trajeron nada más al practice squad y no lo activaron en el roster principal, pero creo que es importante tener siempre este seguro, este insurance de un quarterback por si algo le llegara a pasar a tus otros 2 quarterbacks. Por ahí estaba leyendo que estuvo cerca de romper el récord de yardas en pretemporada, que justamente el dueño de ese récord lo tiene Jacoby Brissett, curiosamente, que también está en el roster de Miami. Kirk Merritt tuvo una muy buena actuación como receptor, tuvo por ahí una jugada que atrapó en el sideline, dejó tirado en el piso en un recorte a un jugador, a un defensivo, y corrió bastantes yardas. Pudimos ver, como bien lo comentaste, a Gary Stokes correr el balón bien fuerte. Y bueno, se ganó su lugar porque lo trajeron de regreso en practice squad. Fue curioso ver a un jugador como Nick Needham, que creo que es un jugador que ya se ganó su puesto en el equipo, incluso como titular, que aunque sea en una posición de nickel cornerback o como un reemplazo inmediato de Xavier Howard o Byron Jones, que haya jugado tantos snaps. Realmente como que no me hizo mucho sentido eso que haya jugado tantos snaps. Pero bueno, me parece que fue un juego muy rescatable, fue un juego divertido. Por ahí vimos un pase de Hail Mary de Cinet con una atrapada espectacular de un ala cerrada. No fue un partido aburrido de pretemporada como normalmente son cuando está el tercer o cuarto equipo. Fue un partido bastante emocionante y lo disfruté bastante. Adam, te escuchamos. ¿Cuál es tu análisis, tus impresiones de este partido y sobre todo de esta pretemporada de los Miami Dolphins? Bueno, hay una razón por la que pretemporada es pretemporada y no temporada, y es que hay muchos experimentos. El último partido contra los Bengals fue rascar la olla hasta el fondo para ver si tenía todavía mole. Realmente se hicieron muchas pruebas para ver cómo funcionaban algunos jugadores, y aunque Bengals ocupó buena parte de sus titulares durante el principio y esto llegó a verse como una situación ventajosa para probar las piezas de Miami, dieron lugar a entender que todavía están lejanos de estar preparados para poder ponerse los pantalones grandes y aportar correctamente. Creo precisamente que Shenault, si algo tuvo, es que dio muchos destellos de la calidad que puede tener, pero también dio destellos de los fallos que puede tener. Si bien fue muy sorprendente ver el cierre y ver la espectacularidad con la que cerraron, ¿sí? Fue muy agradable ver esas jugadas. Debe entenderse que con defensas de un poquito más de calidad, o sea, lo que estábamos viendo también era el fondo de la olla de los Bengals, un equipo que tiene una profundidad todavía más cuestionable en algunas áreas. Creo que eso nos debe dar pie a entender que Shenault, con defensas de mayor calidad, habría cometido cualquier cantidad de errores en esa jugada, que además era cuarta oportunidad, lo cual lo hizo más emocionante. Pero esos fallos que pudo tener se notaron. Se notó que la línea, para empezar, era una coladera. Cuando se pone a rolar, se resbalan los dos que presionaban, y eso le permite hacer el lanzamiento, que además los cornerbacks fallaron de manera miserable por parte de Bengals. Entonces, con una defensa un poco mejor, esto habría salido mal de 1000 formas. Lo habrían capturado, habría perdido el balón, habría sido interceptado, en fin. Los errores son fáciles de identificar cuando uno analiza, ok, esto contra un defensivo que no se hubiera resbalado, contra un defensivo que sí supiera cubrir a un ala cerrada, contra X y Z cosas, ¿sí? En la jugada se nota que no estábamos viendo
para nada a las estrellas que puedan cubrir correctamente esta situación. Y pues bueno, eso hizo inflar quizás algunos números por parte del mariscal de los Dolphins. Sin embargo, nos sirve para darnos y ubicar precisamente el tipo de desarrollo que tienen que llevar estos jugadores. Lo de Jerry Doaks, por ejemplo, es algo que es sobresaliente porque permite identificar que él va a ser el corredor adecuado para ciertas situaciones y que se le tendrá que exigir a la línea ofensiva que mejore grandemente. Porque lo mostrado, por ejemplo, por Malcolm Brown en el resto de la pretemporada, pues es insuficiente para asimilar o para poder creer que este equipo está para cosas más grandes. Realmente, si Malcolm Brown no logra mostrar desde el principio de la temporada que puede ser el running back que nos lleve a resolver cuartas oportunidades o terceras y cortos, situaciones de corto yardaje importantes, pues tendremos problemas. Entonces, yo creo que es de las áreas que más están ahorita cuestionadas, que esta pretemporada hizo que muchos se preocupasen de más, incluso diría yo, y la situación de los demás corredores, pues da luz a que precisamente en esas situaciones de corto yardaje hay que buscar soluciones. Y para mí Jerry Doaks es la posible solución, pero como finalmente quedó en el corte de 53, él está en la escuadra de prácticas, no está en el roster definitivo. Sin embargo, como comentaremos más al rato, esta situación es algo con muchas opciones de solución. Interesante el punto que tocan ambos. Creo que es una pretemporada bien a secas porque hay algunos aspectos que el propio equipo se confirma cuáles son sus fortalezas. Esa defensiva del primer y segundo equipo, sobre todo la secundaria, va a dar muchísimo de qué hablar porque destacaron varios prospectos jóvenes y otros más, como fue el caso de Needham, como bien comentas, Marcos, que más allá de estar en el último juego, supongo que Brian Flores quería ver tanto a él como el caso de Solomon Kindley, ver si podían dar el siguiente paso en cuanto a ese liderazgo que tanto busca este equipo, porque seamos honestos, Marcos, hoy en día hay líderes en este equipo. Creo que es un equipo muy joven y siempre que tienes un equipo joven hace falta complementarlo con jugadores que tienen experiencia. El año pasado claramente el líder del equipo era Ryan Fitzpatrick, pero sí de lo que pude lograr ver en Tua Tagovailoa este año en las prácticas, las imágenes, cómo los jugadores, sus compañeros lo escuchan, lo levantan, hablan de él, puedo decir que este equipo se ha convertido en un equipo de Tua y que hoy en día es indiscutiblemente el líder del equipo. Ahora, complementando a Tua, sí creo que es un equipo que le hace falta un poco de líderes y no sé si Solomon Kindley y Needham sean estas piezas y por eso los hayan puesto en el último encuentro. Por ahí se escuchaba que Solomon Kindley había estado un poco pasado de peso y esa haya sido una de las razones por la cual lo estaban pues acondicionando o lo estaban de alguna manera castigando, si queremos decirlo de esa manera. Creo que Nick Needham es un líder natural, creo que sí es un jugador que se ha ganado a pesar de que no fue tomado en el draft en una posición alta, que no es un jugador que tiene, digamos, como el pedigrí. Cada temporada lo ponen a competir y resalta y se gana su lugar y taclea sólidamente y no le da miedo enfrentarse a receptores más grandes que él y más fuertes, y creo que ese es el tipo de líderes que el equipo busca y necesita. Jerome Baker se ha convertido, me parece, en uno de los líderes de este equipo, pero respondiendo concretamente a tu pregunta, César, creo que es un equipo que poco a poco vamos a ir conociendo cuáles son los líderes de este equipo, pero creo que Tua es quien los encabeza. Adam, misma pregunta, ¿hay líderes en este equipo o quiénes vislumbras que puedan ocupar ese rol de liderazgo ante la baja de Kyle Van Noy, entre otros capitanes que ya no están en el equipo en este año 2021? Yo percibo un liderazgo muy tibio en los Dolphins, aunque también hay que entenderlo que es un liderazgo de los jugadores. Aquí el liderazgo está directamente en las manos del coach. Creo que el coach es realmente lo más poderoso que tiene este equipo. Todos voltean a ver al coach y no tienen duda alguna en que es el que manda. Dentro del campo sí hay voces más importantes que otras, pero todavía no puedo hablar de liderazgo. O sea, no es lo mismo decir a quién le hacemos caso en ciertas situaciones a realmente quién lleva la batuta. Era muy claro el liderazgo que llevaba Fitzpatrick en las últimas temporadas y no veo que ella esa claridad todavía, digamos, la confianza sobre Tua
es todavía cuestionada. Y digo cuestionada porque él maneja el sistema de juego, no lo sabemos todavía al 100%. Él maneja la situación de qué decisiones se tienen que tomar para qué jugador debe de corregir o qué debe de ajustar. No, para nada. Él todavía, digamos, no tiene la experiencia para poder marcar esas condiciones. En la defensa tampoco hay una voz clave que pueda situar a todos, ¿no? Creo que por ahí el liderazgo va a terminar surgiendo de las voces más viejas, de los más veteranos, y vamos a estar viéndolo, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, ese Davis puede ser uno de los líderes, digamos, de facto por la experiencia que tiene. Creo que en la defensa va a terminar siendo Xavier Howard el que termine aportando la guía a los defensas, y quizás si la madurez de Raquan Davis llega a manifestarse, habrá situaciones en donde él sea el que guíe. Son voces jóvenes en muchos casos, y es que nuestro roster es eso, un roster bastante joven, y es normal que el liderazgo de un veterano como era Ryan Fitzpatrick se vaya a extrañar un poco en los Dolphins en este 2021. Pero no confundamos las cosas, liderazgo es directamente sobre el coach. Y ligado con este tema del juego de pretemporada, unas horas después, el pasado martes, empezaba el verdadero corte final de este roster, no solo de los Dolphins, sino en general de toda la liga, porque cada uno de los 32 equipos de la liga tendrían que recortar su plantilla a 53 jugadores. Y vaya que pusieron a sufrir a los Dolphins bastante, porque el equipo del sur de la Florida se tardó un poco más de tiempo en dar a conocer los cortes que al final darían por cerrada esta primera versión de la plantilla 2021. Los jugadores que no lograron librar el recorte final son los siguientes: Jabari Davis, esquinero; Gary Douglas, corredor; Tino Ellis, esquinero; Shaquem Griffin, linebacker; Nate Colley, safety; Keelan Johnson, linebacker; Benito Jones, tackle defensivo; Patrick Laird, corredor; Jonathan Ledbetter, defensive end; Kay Luxley, receptor; Khalid McLean, receptor; Kirk Merritt, receptor; Calvin Munson, linebacker; Chris Miarick, ala cerrada; Malcolm Perry, receptor; Durval Queiroz Neto, guardia; Tyson Render, defensive end; Jordan Scarlett, corredor; Ray Sinet, mariscal de campo; Jason Stobridge, defensive end; y Carl Tucker, fullback. Además de que los Dolphins colocaban al liniero ofensivo del tercer día, Larnell Coleman, luego de sufrir una lesión en el duelo contra Cincinnati. Estimado Marcos, ¿cuál de estos cortes es el que más te llamó la atención que quedara fuera y no lograra hacer el 53? Para mí el más sorpresivo de todos, que creo que no lo mencionaste porque el corte fue un poco antes, fue el de Bernardick McKinney, el middle linebacker que fue tomado por un intercambio por Shaq Lawson, originario de los Texans. Y me parece demasiado curioso porque es un jugador que cumplía con un rol en el equipo, un jugador veterano que, justamente hablando de liderazgo, pues podía ser uno de los que podía resaltar y tomar la batuta. Bernardick McKinney, hay que acordarnos que tuvo una temporada de Pro Bowl en el 2018 y es un thumper, es un jugador que desde la posición de middle linebacker es difícil de correrle, es agresivo, es intimidante y es bastante alto y fuerte para su posición. Entonces, me parece que hoy en día Miami, no sé si cuenta con un jugador con sus características. El Landon Roberts, que viene regresando de una lesión importante, parece que se ha recuperado y esa es probablemente la razón principal por la que McKinney fue cortado del plantel. Sin embargo, creo que es una posición, la del linebacker, que es necesaria la profundidad. Con algunas lesiones que hemos visto y demás, no me hace mucho sentido este corte. O sea, realmente sí me sacó de contexto y ha perdido un poco de velocidad el jugador, pero otro tema que me mantiene un poco confundido es que le pidieron que reduzca su salario hace un par de meses y él lo reestructuró y estuvo de acuerdo, por lo que el jugador era relativamente barato para el tema de salary cap. Entonces me llamó muchísimo la atención y fue bastante controversial, me parece. De acuerdo, y tienes razón, se me olvidó mencionar algunos más, como fue el caso de, además de McKinney, Adam Pankey, Matt Skura, Cameron Tom, linieros ofensivos
todos estos tres hombres, además de Cribon LeBlanc y George Harvey Clemons, estimado Adam. Para ti, ¿cuál fue la sorpresa de estos cortes previo al 53? Coincido con el linebacker que nos hizo favor de señalar Marcos. Me parece que Bernardrick era alguien que venía con una serie de expectativas altas. Creo que decepcionó mucho al cuerpo de entrenadores, quienes esperaban muchísimo más de él, quienes lo tenían contemplado para una serie de roles, o sea, porque no solamente es otra cosa, sino la flexibilidad que se buscaba con él y que no la cumplió ni remotamente, ¿no? La falta de velocidad, el que no se sepa acomodar en ciertas configuraciones de la defensa, el que no se adapte a ciertos cambios y fintas que hace la defensa de Miami, parece que fue clave para entender que, bueno, no entendió el sistema defensivo, que asumir ese cambio de cómo jugaba en Texans a cómo tendría que jugar en Miami, simplemente no lo asimiló el veterano y que se dieron cuenta de que, bueno, no sería una situación fácil de manejar con él. Entonces, es un proyecto que tenía Brian Flores, a quien había observado largamente y quien esperaba que funcionara por sus características físicas, pero si el señor no fue capaz de acomodarse al sistema defensivo de Miami, iba a ser un estorbo, iba a ser una situación negativa y por ende el equipo tiene que tomar la dolorosa situación de no tenerle la paciencia requerida, no tomarlo como un proyecto a más largo plazo y prefirieron ir con un conjunto de linebackers que se logren acoplar a la idea defensiva que tiene Brian Flores. Creo también que fue sorpresivo el hecho de que Skura quedara fuera por la situación de que él venía proyectado para competir por el puesto de centro titular de los Dolphins para esta campaña y no se da esa situación, no se acopló, la falta de condición física fue muy marcada, el hecho de que se le pidiera hacer mejor y más rápidas algunas transiciones, poder servir mejor para el bloqueo terrestre, simplemente no se acomodó Oscura y también es una situación de que creo que por problemas de un poco creo que lesión, porque también noté muy limitado de Oscura y me parece también que hay situaciones donde la línea ofensiva de Miami se vio mucho más efectiva con otros elementos. Entonces, en ese tono, creo que Skura queda fuera por, vamos a llamarle, incompetencia durante la pretemporada y toda la preparación que tuvieron los Dolphins. Es muy difícil esa situación, porque creo que limitó mucho las opciones para poder hacer mejoras en la línea ofensiva de los Dolphins y me parece también que va a ser el punto de más álgido de preocupación que vamos a estar llevando. Todo lo demás, digamos, suena normal porque de alguna u otra forma no podían quedar los 90 y tantos jugadores que estuvieron probándose con los Dolphins. Sabíamos más o menos cuáles eran las proyecciones para cada uno. Hubo muchos que quedaron en la tablita y que entran en los planes del equipo o entraban en los planes del equipo, pero digamos que como parte de la escuadra de prácticas, ¿sí? Donde vamos a discutir que también siguen siendo opción para Brian Flores desde la semana 1. A mí lo que más me sorprendió es, como bien comenta Adam, el tema del centro. No seleccionaste ni a Dickerson, ni a Humphrey, no fuiste por uno de los estelares en agencia libre y resulta, digo, con todo respeto para Michael Dieter, que te gana este jugador cuando el año pasado no había tenido tantos snaps como lo tuvo en su temporada de novato. No menosprecio a Dieter, es un gran liniero, viene de Wisconsin, Marcos, tú sabes que esa universidad recientemente ha sacado muy buenos prospectos en la línea ofensiva, pero se suponía que este veterano proveniente de Baltimore iba a ser el titular y que no tomamos en cuenta, es zurdo, al igual que Tua, podría ser algo pues poco mencionable, pero al final de cuentas la comunicación que puedan tener estos dos jugadores es clave, aunque me da muchísimo gusto que Dieter haya ganado ese puesto titular en la línea ofensiva luego de estar ausente todo el 2020. Y la otra sorpresa que a mí me causó que no hiciera el roster fue la de tu muchacho Gary Douglas, estimado Adam. El partido que se aventó el chamaco en zona roja, en esas yardas difíciles, como bien comentaste en el principio de este programa, no se las vi a Brown.
Al menos en el primer juego no apareció eso y preocupa porque Miami batalló la temporada pasada con esas terceras y cuartas yardas para conseguir otras 4 oportunidades. Ojalá que Malcolm Brown pueda cumplir ese rol. Sí, sin duda, o sea, lo de Dogs no se entiende fácilmente hasta que también lo pones en contexto de que, bueno, vas a exigirle más a la línea ofensiva. El trabajo de los corredores se simplifica, se logra ver mejor cuando la línea ofensiva hace su trabajo. Miami estuvo haciendo muchos experimentos durante los primeros partidos durante toda la pretemporada, y eso causó que fuera así de preocupante la actuación de Malcolm Brown. Creo que Malcolm Brown requiere un mejor trabajo de la línea ofensiva, pero puede, ya una vez que libra el espacio de la línea de scrimmage, él puede dar mejores resultados con esas situaciones. O sea, él puede resistir correctamente el intento de bloqueo de un linebacker, no así de un liniero, y esa es la gran duda, ¿no? ¿Qué tanto podrá ser efectivo? Creo que esa duda no quedó resuelta durante la pretemporada y deciden arriesgar a Dogs dejándolo cortado de los 53, entendiendo que, no era la única opción, que al fin y al cabo en el mercado habría más corredores con los cortes que se dieron. Al fin logra Miami dejarlo en la escuadra de prácticas a Dogs, igual que a Shinned o a vamos a mencionar a los diferentes jugadores que fueron recuperados por ahí y que podremos ver como ingredientes que pueden entrar todavía como opciones para Brian Flores. Entrando al tercer cuarto de este programa, luego de los cortes de cada uno de los equipos, incluido Miami, se daba a conocer el primer roster preliminar de 53 hombres que tienen los Miami Dolphins, los cuales son los siguientes: mariscales de campo, Tua Tagovailoa, número 1, Jacoby Brissett, número 14, corredores, Salvon Ahmed, número 26, Malcolm Brown, número 34, Myles Gaskin, número 37, receptores, Albert Wilson, número 2, Devante Parker, número 11, Jalen Waddle, número 17, Preston Williams, número 18, Jakeem Grant Sr., número 19, Mac Hollings, número 86. Alas cerradas, Adam Shaheen, número 80, Durham Smythe, número 81, Zetan Carter, número 82, Hunter Long, número 84, Mike Gesicki, número 88. Línea ofensiva, Michael Dieter, número 62, Robert Jones, número 65, Solomon Kindley, número 66, Greg Banks, número 67, Robert Hunt, número 68, Austin Jackson, número 73, Liam Eichenberg, número 74, Greg Little, número 75, Jesse Davis, número 77. Línea defensiva, Adam Butler, número 70, John Jenkins, número 90, Emmanuel Ogba, número 91, Zach Sealer, número 92, Christian Wilkins, número 94, Raekwon Davis, número 98. Apoyadores, Jalen Phillips, número 15, Andrews, Doug Rayleigh, número 45, Sam Eguavoen, número 49, Landon Roberts, número 52, Jerome Baker, número 55, Jordan Scarlett, número 57. Defensiva secundaria, Noah Igbinoghene, número 9, Eric Rowe, número 21, Jevon Holland, número 8, porque ya cambió de número, Byron Jones, número 24, Xavier Howard, número 25, Justin Coleman, número 27, Brandon Jones, número 29, Jason McCourty, número 30, Jamal Perry, antes de ser cortado por el equipo, estaba con el número 33, Nick Needham, número 40, Clayton Fitzgerald, número 42, y Trill Williams, número 51. Equipos especiales, Michael Palari, número 5, Jason Sanders, número 7, y Blake Ferguson, número 44, Marcos. ¿Qué nombre te llamaron la atención que lograran hacer el roster? Porque hay varios que muchos pensábamos que estarían fuera de los 53. Wow, es una buena pregunta que no tengo un nombre en la cabeza ahorita, pero digo, seguramente si me hace un poquito de tiempo voy a llegar a eso. Pero en general, bueno, es un roster que al ir siguiendo durante toda la pretemporada a los jugadores en prácticas y demás, sí vi como una cierta formación o cierta estructura de cómo se iba a ir dando el roster y no me sorprendió demasiado
cómo acabó siendo el roster hecho. Y además de esto, muchos de los jugadores que cortaron lograron recuperar a través de equipos de practice squad, de equipos de práctica. Entonces recuperaron, por ejemplo, a jugadores como Gary Stokes, que ya lo comentamos, al quarterback, recuperaron a Kirk Merritt, si no me equivoco. Me llamó mucho la atención que Malcolm Perry se haya ido a Nueva Inglaterra, porque por ahí se escuchaba que durante el proceso de reclutamiento del draft hace un par de años, los Dolphins se adelantaron para tomar a Malcolm Perry, sabiendo que era un jugador que los Patriots lo tenían mucho en la mira, y es un jugador que está hecho para el sistema de los Patriotas. O sea, la verdad es que es un jugador que puede jugar en el slot, nos puede recordar un poquito a estos Julian Edelmans y Chris Hogans. Y bueno, desafortunadamente lo vamos a ver como rival ahora. Era un jugador bastante interesante, con buena proyección a futuro, pero el cuerpo de receptores de Miami estaba muy, muy completo y con mucha profundidad. Me dio mucho gusto que Jakeem Grant haya hecho el equipo como receptor, como regresador de patadas. Creo que mantener las piernas frescas de Jalen Waddle y de Jakeem Grant van a ser automáticamente dos de los mejores regresadores de patadas de la liga este año, y creo que el no cargarle el trabajo a uno solo, sino compartirlo, va a ser bastante benéfico. Entonces yo vi a Jakeem Grant pretemporada, en las prácticas, y la verdad es de que sobresalía cada práctica, mostraba algo distinto, se veía explosivo, saltando, ganando contra cornerbacks mucho más grandes que él, y me dio mucho gusto que hizo el equipo. De acuerdo contigo, yo también lo tenía como parte de mi roster preliminar. Digo, los que pudieron acompañarnos el pasado lunes en el YouTube Live, donde dábamos a conocer las proyecciones de cada uno de ustedes para el número 53. Yo sí ponía a Jakeem Grant por todos los reportes y la retroalimentación que nos estabas dando, Marcos. Creo que Miami valora la velocidad y es algo que va acorde al sistema que quieren implementar con Tua. Tenía todas las características Jakeem, aunque ya sabemos, no tiene las mejores manos, pero con el simple hecho de tenerlo en el campo, generaba una preocupación en el lado defensivo contrario. A mí lo que me llamó la atención de este primer roster de 53 es el caso de tener 5 tight end, que haya preferido Brian Flores colocar a Zetan Carter en lugar de Dogs, estimado Adam. ¿Te sorprende ver 3 jugadores en el backfield? Yo creo que obedece a la naturaleza de nuestro primer adversario. O sea, para mí era claro que un ala cerrada que estuviera preparado para jugar sería muy valioso para los Pats. Pats ocupan muy bien las alas cerradas y creo que no le permitieron tomar uno para que estuviera listo y que pudieran ellos absorber parte del sistema y aprovechar las características de nuestras alas cerradas. Creo que eso fue una cosa que ponderó quizás la decisión. Además de que hay dudas todavía de cuál es la combinación de las cerradas que puede ser más efectivo para Miami. Creo también que el nuevo esquema ofensivo puede requerir de ese ingrediente de los múltiples alas cerradas y por ello hayan recurrido a eso. Yo creo que fue exagerado, porque sí yo hubiera preferido ver un corredor como Dobbs en el 53 que las alas cerradas completas que se cargaron en el roster de 53. También me parece que fue sorpresivo el grupo de alas defensivas. El hecho de que cortaran a tantas alas defensivas, se entiende que no dieron el ancho, que quizás no mostraron las características que pudieran hacer que el entrenador o los entrenadores los aprovecharan, pero se me hizo brutal que no dejaran a ninguno de los jóvenes en esa posición. Sin duda, Adam. Y además recordando que Vince Beagle fue colocado en la lista de lesionados, Marcos. ¿Crees que tengamos algún movimiento en esa posición ante la baja de varios jugadores que se suponían debían de estar en el roster? Probablemente sí, y esa es una de las razones por la que también me sorprendió el corte de Bernardine McKinney. Aunque no juegan exactamente la misma posición y Vince Beagle tiene más versatilidad como pass rusher y como outside linebacker, repito, creo que es una posición que carece de un poco de profundidad. Seguramente se iban a agregar a alguien más y van a haber cambios. Este último roster de 53
no va a ser el que va a tener todos los partidos, van a haber cambios. Will Fuller va a entrar después de la suspensión, van a tener que cortar a alguien y van a ir moviendo jugadores de practice squad adentro y afuera según cada partido, y creo que más adelante Adam nos va a platicar un poco también acerca de las nuevas reglas de practice squad. Vaya que son necesarias, Marcos. Ligado con este tema, luego de hacer el recorrido en todo el roster, Marcos, para ti, ¿cuál es la posición más debilitada en el roster a unos días del inicio de la temporada en Boston cuando enfrentemos a los Patriotas? Desafortunadamente es una de las posiciones más importantes, que es la línea ofensiva. Se vio bastante mediocre durante toda la pretemporada y ya venía con muchas question marks, con muchas dudas, porque bueno, es una línea ofensiva más que nada de jugadores jóvenes. Hay que recordar que el año pasado estaba Eric Flowers, que jugó de guard izquierdo el año pasado, pero bueno, es un jugador que aunque no es un jugador estelar, pero pues por lo menos te da cierta seguridad en la posición. Este año tenemos a Liam Eichenberg como un experimento, porque lo han estado moviendo durante toda la línea. Solomon Kindley parece que no regresó en buena medida y forma. Y Michael Dieter no sabemos qué va a tener como centro, qué nos puede otorgar. Entonces hay bastantes dudas y creo que algo que puede ayudar a ver a la línea ofensiva bien es la manera en cómo Tua saca el balón rápido, y eso siempre le ayuda, y la velocidad de tus receptores ayudan, digamos, a mitigar este riesgo de capturas de quarterback, pero al mismo tiempo creo que para establecer un juego terrestre va a ser importante, y sí me pone a temblar un poco la línea ofensiva. Adam, para ti, ¿cuál es la posición en el roster que más débil tienen los Dolphins de cara al inicio de la temporada? Es evidente, digo, lo que mencionó Marcos es pura verdad. La línea ofensiva dejó muchas dudas. Aún se sabe que están trabajando en ponerla a punto. Estamos a pocos días para que sea el encuentro contra los Pats, pero todavía queda el tiempo suficiente para poder ver un cambio. Creo también que si se dejaron también muchos alas cerradas, es pensando que a lo mejor se requiere para muchas situaciones de corrida el apoyo de jugadores de ese tipo de tamaño. Me parece también obvio que la posición de linebackers quedó un poco corta, queda muy justa, que quizás no tenga la profundidad adecuada. Y bueno, quizás al principio de temporada no tenga tanto impacto, pero será seguramente, como bien lo manifestó Marcos, una serie de metamorfosis que iremos viendo en el roster conforme pasen las semanas. Creo que la adición de Fuller en la semana 2, además de algunos cambios que se van a ir dando de manera natural por las lesiones y por otras situaciones que quizás ahorita son más que nada medidas preventivas con cara al enfrentamiento en Foxboro, creo que son importantes y que habrá cambios conforme vayamos recorriendo el calendario. A mí lo que me preocupa es el tema del pass rush. Yo lo mencioné desde que grabamos el programa de las batallas en el roster, que el pass rush era muy débil y que esperaba al menos ver cierta profundidad con algunos regresos, como el caso de Vince Beagle, como el caso de Sammy Waboen, que diera un salto de calidad, como así lo dio en la temporada, pero creo que Miami va a adaptar, no sé si estés de acuerdo conmigo, Marcos, a este jugador de Syracuse, como lo fue Williams. Para mí tiene un prototipo que si le pone muchas ganas en la sala de pesas, podrían intentar lo que en su momento fue con Eguavoen, porque recordemos que este jugador de Canadá era jugador interno y poco a poco lo fue ubicando Brian Flores para que fuera un pass rush, un linebacker externo, y vaya que ha funcionado con el paso de los años, Marcos. Sí, definitivamente. Bueno, pues Trill Williams, que también tiene una historia bastante interesante por ahí, y como bien lo menciona Sam Eguavoen, tuvo un encuentro increíble contra los Falcons, en donde tuvo 4 capturas. Bueno, surgen, ¿no?, jugadores que no han sido drafteados o que han sido drafteados tarde, que tienen un rumbo distinto, se tienen que ir a Canadá, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que una de las razones también por la que soltaron a McKinney fue porque Sam Eguavoen resurgió. Hay que recordar que él fue titular hace 2 años, en el año de reconstrucción 2019,
que el primer año de Brian Flores, pues prácticamente comenzó todos los partidos como titular y lo hizo bastante bien y poco a poco como que fue perdiendo su trabajo, pero es un jugador muy talentoso que parece que no sé qué se haya tomado, pero se veía extremadamente dominante, fue líder de tacleadas en el encuentro. Con todo y que no jugó todo el juego, tuvo más de 10 tacleadas, tuvo por ahí un safety, y sí, creo que eso va a ayudar mucho al pass rush. También hay que recordar que este equipo está esquemáticamente hecho para que no depender de los defensive ends para generar este pass rush, ¿no? Como era, por ejemplo, Jason Taylor en su momento, Edewale o Ogunleye, ¿no? Eran como esta dupla, o el mismo Cameron Wake más adelante. Este equipo está hecho para confundir al quarterback con diferentes tipos de blitzes, ya sea incluso con los cornerbacks en algunas ocasiones, con linebackers externos, internos. Y bueno, vamos a ver también qué nos trae Jalen Phillips, el novato, que se vio irregular en la pretemporada, pero también estuvo lesionado, no estuvo practicando casi nunca. Entonces, le va a tomar un poco de tiempo acoplarse, pero es un jugador que creo va a asumir el rol de Kyle Van Noy en este equipo. Ojalá que así sea, porque el equipo lo necesita y vaya que Flores lo quiere desarrollar para tenerlo en punto para el juego contra Nueva Inglaterra y por supuesto el inicio de la temporada 2021. Estimado Adam, démosle voz a los aficionados. Vaya que hemos recibido respuestas positivas en las últimas horas respecto a la pregunta que les hicimos. ¿Cuál es la posición más débil que la gente considera tiene hoy en día el equipo? ¿Qué nos dice la gente de Instagram? Bueno, pues en Instagram tenemos una serie de respuestas que me parecen interesantes. El usuario Javi Haf nos dice que los corredores. Yo ahí coincido con él porque no hubo claridad en los corredores durante la pretemporada, pero yo, al menos a título personal, considero que es la línea ofensiva la que hizo que se viera tan pobre el desempeño de los running backs. Por su parte, el usuario Marcos Flores 776 nos manifiesta que la línea ofensiva es la duda, ¿no? Entonces, creo que esa parte es importante entenderla, que sí, la línea ofensiva no dejó a nadie contento, ¿no? Y al parecer en Instagram los usuarios manifiestan esta situación. Perfecto, Adam. Marcos, ¿qué nos dice la gente de Twitter? Porque, insisto, vaya que hubo bastante demanda ante esta situación. Bueno, en Twitter tuvimos comentarios de todo tipo. Nos dice Fer García que ambas líneas, que la defensiva, que no hay personal que puede suplir en caso de lesión, y la ofensiva está en pleno proceso de aprendizaje, la línea ofensiva. Luego nos comenta Saladino, dice, en mi caso me gusta poco el desempeño de las líneas, igual coincidiendo, pero también que le preocupa el juego terrestre. Juan Carlos Barrera nos comenta de los corredores y la línea ofensiva. Said Citro, la línea ofensiva. Mezcaleros nos comenta, en realidad hay dos áreas en donde estamos en apuros, la línea ofensiva y los linebackers. Tenemos a Marco Rodríguez, que también dice que la línea ofensiva y los corredores, y Josué Linares, que dice que le desea al equipo que podamos llegar a playoffs. Entonces, sí, todo el mundo está preocupado por la línea ofensiva, creo que es el común denominador. Algunos hablan de los corredores y algunos de la línea defensiva. Yo creo que en el aspecto de la línea ofensiva, este equipo requiere tiempo, porque si recordamos la temporada pasada, mientras fue avanzando los meses y los partidos, el equipo se vio de mejor manera y tuvo un cierre prometedor de cara a lo que se va a venir este año. Jugadores como Solomon Kindley, como Robert Hunt, como el propio Liam Eichenberg, que se espera bastante, y una agradable sorpresa, Adam, como fue el novato no seleccionado Robert Jones, que el propio Christian, antes de que los Dolphins y los reportes surgieran, había puesto que iba a ser una de las joyas de este equipo y que podría ser el roster. Horas más tarde se logró colar este jugador, donde demuestra que el talento, aunque no fuera seleccionado, es igual importante que todas las 7 rondas del draft, Adam. Sí, o sea, este equipo, si algo se ha mostrado, es la capacidad que tiene de adaptar jóvenes con su desarrollo. Entonces, el desarrollo de los jugadores es mucho más importante que andar comprando con billetes, veteranos que ya vienen con todos los vicios o con toda la situación de que no se van a adaptar a molde,
a los sistemas ofensivos o defensivos que les toque implementar. Yo creo que también el pass rush de Miami es algo que no pudimos ver en pretemporada porque no estuvieron nunca los que van a estar realmente de titulares. El tener nuestro sistema, como bien lo mencionó Marcos, es uno muy extraño para la liga. No es un tradicional 3-4, no es un 4-3, es un esquema donde la posición de defensive back tiene mayor peso, porque la vemos en toda la defensa. O sea, los defensive back no juegan detrás de los linebackers, llegan a jugar hasta en la línea. Entonces, esa situación hace que sea muy distinto, que tengamos que tener en cuenta que jugadores como Trill Williams, quien por cierto también cambió de número y es el número 6 ahora de nuestro roster, van a estar aportando en el pass rush mucho más de lo que se mostró en la pretemporada. Vamos a estar viendo pass rush que va a venir de donde menos lo piense el quarterback rival, y eso es lo que hace tan peligrosa esta defensa. Entonces, no me preocuparía tanto por la parte del pass rush como tal tradicional, de tener defensive ends, outside linebackers que sean los responsables de presionar al mariscal, pero sí vamos a tener un cambio ahí. Me preocupa quizás la parte de los linieros ofensivos, porque no sabemos qué tiempo les puede llevar estar adecuados a este nuevo sistema. Es también importantísimo entender eso. O sea, el sistema ofensivo de Miami tiene mayor importancia que aunque sea una mala temporada para los Dolphins en términos de resultados, en términos de victorias, que logre implementarse correctamente el sistema ofensivo. El sistema ofensivo es lo más importante para pensar no solamente en la temporada 2021, sino en el resto de la carrera de Tua, y eso es algo clave, o más bien lo más importante de esta temporada. Y cuando digo lo más importante, hay que ponerlo en letras grandotas, entenderlo bien, clavárnoslo en el subconsciente, que por encima de cualquier cosa está que el sistema ofensivo de los Dolphins se madure, se logre hacer mecanizado, se logre hacer aceitar, se logre poner a punto, porque implica el desarrollo realmente de Tua. Lo que vimos en 2020 fue, el debut, pero no era un sistema ad hoc a Tua, no era un sistema que estuviese diseñado, preparado para manifestarse sobre las fortalezas del egresado de Alabama. No, hablamos de un sistema en el que él se tuvo que acoplar a las ideas ofensivas diseñadas con las fortalezas de Fitzpatrick. Entonces, esa parte es muy importante entenderla como una fuerte diferencia. Es tal la diferencia que básicamente es como si estuviéramos hablando de un equipo totalmente distinto en este año, y que será importantísimo en el proceso de transición de Fitzpatrick a Tua, que este sistema ofensivo llegue a funcionar. Entre mejor funcione, y estamos hablando de algo tan importante como quizás lo que llegamos a ver con los Bills hace un par de temporadas, o como lo que llegamos a ver en otros equipos donde tuvieron que hacer la transición para una idea ofensiva totalmente distinta, nos puede llevar al estrellato, pero no es necesariamente en el transcurso de unos pocos partidos. Estamos hablando de algo que puede llevarle tiempo y que será importante entenderlo de esa forma. Quienes están diciendo que un montón de victorias y playoffs seguros, bueno, somos optimistas y sí creemos que este sistema puede ser letal, ¿sí? Que puede ser tan efectivo que pueda aniquilar a los rivales, pero ¿qué tiempo le va a llevar, digamos, quedar afilado, quedar a punto y poder ser así de efectivo como se promete? No lo sabemos. Entonces hay que tomarlo con esa paciencia, con ese entendimiento de que cada semana debe demostrarse una progresión, un avance, y que al final del año estaremos diciendo cuán perfecto, cuán adecuado fue el proceso para poder poner a punto a esta ofensiva que esperamos se convierta en algo tan letal como los tiempos de Dan Marino. Y entrando al cuarto de este programa, luego de darse a conocer los primeros 53 hombres de la plantilla de los Miami Dolphins, llegaba el tiempo de poder reclamar a cualquier jugador que fuera liberado por otros equipos. Y así fue el caso para los Delfines de Miami, que reclamaron al profundo defensivo Elijah Campbell, proveniente de los Jets, y liberaron, como ya hemos mencionado anteriormente, a Jamal Perry. Marcos, ¿sorprendido por esta decisión del staff? Un poco sorprendido, sí, porque a veces me cuestiono por qué valoramos más
lo de afuera que lo de adentro, y lo que me refiero con esto es que ellos ven todos los días practicar a Perry y no ven al esquinero de los Jets. Entonces, ¿cómo toman ese tipo de decisiones? Me es un poco complejo entender, a menos que sea un jugador donde sí definitivamente haya una diferencia de talento, a que lo puedas ver a los ojos, o no nada más el talento, sino que un fit en el esquema que tengas. Sí, un poco sorprendido, pero bueno, aquí creo que es momento de confiar en los ojos de los scouts del equipo que vieron en este esquinero de los Jets, y siempre está la posibilidad de que Jamal Perry regrese de alguna manera en equipos de práctica o que lo vuelvan a firmar. Hemos visto muchas veces lo mismo que le pasó a Isaiah Ford, ¿no? Que estuvo entrando y saliendo del equipo durante semana a semana, y eso también sucede en la liga. Entonces no me sorprende demasiado, pero un poco sí. Y continuando con estas noticias, Adam, como ya comentó Marcos hace unos bloques pasados, los Dolphins liberaban a Malcolm Perry y sería reclamado por el lado oscuro de la fuerza, los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Crees que Miami deba de cambiar formaciones, llamados por lo que realiza Big Belichick al realizar este tipo de movimientos? Si te refieres a que debido a que reclamaron a Malcolm Perry se tengan que hacer cambios, la respuesta sería no, pero los equipos siempre realizan ajustes previos a cada partido, ajustan llamadas, ajustan incluso voces, cambian un poco asignaciones, aparte como hemos mencionado, van a terminar de hacerse el pulir de la línea ofensiva, algunas situaciones por ahí que van a cambiar. Y tampoco creo que Perry sea de los que absorbió totalmente el playbook nuevo. Una de las cosas que se notó es precisamente que él no entendió algunos conceptos, que se perdían algunas asignaciones, que tuvo un buen desarrollo físico, pero no logró la absorción del playbook que justificase que se quedara en el roster. Entonces, yo creo que es por ese lado más lo que hay que entender, que están ahorita por terminar de pulirse y de prepararse las cosas para el juego en Foxborough, y que sí, va a haber cambios de lo que estuvieron entrenando, pero que lo principal de absorber el libro de jugadas no lo tuvo Perry. Entonces, te diría sí, pero no. Antes de ingresar a los jugadores de prácticas de escuadras, Adam, platícale a la gente cuáles son las características que tiene este año el escuadrón de prácticas, porque no es como en años pasados. Bueno, debe entenderse que las reglas cambiaron respecto a lo habitual por la pandemia. Desde el año pasado se hicieron pues la cuestión de un roster expandido con mucha flexibilidad de poder mover jugadores de la escuadra de prácticas al roster de juego, y este año se conserva, aunque se pusieron pues digamos más reglamentadas las cosas. Tenemos 16 jugadores en la escuadra de prácticas, son escuadras de prácticas más grandes de lo tradicional que teníamos años atrás. Ahora tenemos ese número, puede incluir también veteranos, que eso es algo que empezamos a ver el año pasado, pero que este año se configura de nuevo, y que podemos tener una cantidad importante, ¿no? 6 jugadores de tipo veterano, que pueden tener jugadores que puedan participar en la escuadra de prácticas por cumplir con los requisitos que antes se tenían, que es decir, que fueran jugadores poco experimentados, pero ahora hay mucha más flexibilidad a quienes pueden pertenecer a la escuadra de prácticas. Uno de los cambios que creo que es muy importante entender es que la escuadra de prácticas permite mover al roster principal jugadores apenas hora y media antes del pitazo de kickoff. Esto significa que el roster no lo puedes saber incluso el mismo día, o sea, lo puedes saber menos de 2 horas antes del partido, porque puedes tú activar jugadores de la escuadra de prácticas al roster principal. Esto también hace que entonces debamos de entender como potenciales jugadores que puedan estar en un domingo, a los jugadores que estén entrenando en la escuadra de prácticas. Esto por la situación principalmente del COVID, que en muchos casos obliga a cambios así de emergentes, ¿sí? Ahora, las reglas también están un poco limitantes al respecto, porque un jugador es posible elevarlo de esta manera del roster de la escuadra de prácticas al roster principal 2 veces durante la temporada. Para ser activado una tercera ocasión deberá de pasar ya al roster principal. Entonces, esta situación es un gran cambio, pero también permite que los equipos tengan mucha más flexibilidad. Antes estaba un poco, pues digamos, incorrectamente marcado el cómo tenían que ser las transiciones de la escuadra de prácticas al roster principal,
se había malentendido que podía ser las veces que fuesen, y esto trajo conflictos con el sindicato de jugadores, ¿no? De alguna manera, tener jugadores en la escuadra de prácticas representa que tienen un contrato mucho menor, y también que las situaciones de incentivos y todo lo demás se demeritaban, ¿no? Porque también le robaban en algún caso un lugar a un jugador que podías poner inactivo en algún juego sin que hubiera gran presión por ello, ¿no? Esto hace que también los jugadores que den positivo a COVID durante la temporada puedan perderse tiempo, pero hay facilidad de obtener jugadores, en este caso de la escuadra de prácticas, que los reemplacen. Tienen esta flexibilidad por toda la contingencia o la situación que está enfrentando la liga. También hay más protección para la escuadra de prácticas. La escuadra de prácticas se divide en dos partes, ¿no? Una parte que puede el equipo proteger a 4 jugadores, o sea, designarlos como que no están disponibles, ¿sí? Y así cada martes se hacen las manifestaciones de que, ok, estos jugadores no me los puedes tocar de mi escuadra de prácticas, los marcas, y no los podría reclamar otro equipo de tu escuadra de prácticas para incluirlos en su roster principal. Como mencionamos, este año pues hubo un incremento de los veteranos que podían incluirse en la escuadra de prácticas. El año pasado se manifestó que podrían ser hasta 4 jugadores veteranos que tuvieras en la escuadra de prácticas. Este año subió eso a 6. Al parecer eso lo vio bien el sindicato porque le parece que es una forma de incentivar a que haya el desarrollo de jugadores que a lo mejor llegaron a tu equipo, no se han podido acoplar a los sistemas de juego y puedan ser más efectivos si los mantienes entrenando con la escuadra de prácticas de tu equipo. También la escuadra de prácticas da un salario que ya evita que existiesen los problemas de contratos que se tenían, donde se les da a los jugadores que no tienen suficiente experiencia un salario de $9,200 por semana, y los jugadores veteranos que tengan 2 años o más de experiencia harán $14,000 por semana. También la cuestión es que los martes es el día clave para las escuadras de práctica. Habrá que estar atendiendo las redes sociales al respecto, porque cada martes se va a hacer los anuncios de cuáles jugadores quedan marcados para que no sean disponibles para transiciones con otros equipos, y la situación antes del juego, ahí está el marcado que 1 hora y media antes se pueden dar todavía cambios que activen jugadores de la escuadra de práctica al roster principal. Hay algunos conceptos básicos de la escuadra de prácticas que deben revisarse, que los chavos de la escuadra de prácticas pues practican con el equipo, pero no juegan los partidos a menos de que sean elevados al roster principal. También los pagos a la escuadra de prácticas se hacen por semana y los pueden liberar en cualquier momento de la temporada. Los chavos de la escuadra de prácticas pues pueden firmar con otro equipo para moverse al roster principal, a menos de que tengan una designación de que estén marcados que esa semana no están transicionables. También los chavos de la escuadra de prácticas no pueden firmar con un equipo al que vayas a enfrentar, a menos de que lo hagas 6 días antes del encuentro. Si nosotros jugamos un domingo, el único día en el que podrían firmar a un chavo de la escuadra de prácticas sería el lunes. Ya para el martes no está disponible. También se habla de los pagos que hay para los chicos de la escuadra de prácticas cuando son activados al roster principal, que recibirán el equivalente a 3 pagos semanales. Ya describimos cómo son los pagos para la escuadra de prácticas, y esto aún si es liberado en 3 semanas del equipo. La cuestión de los waivers, cuando se reclaman los jugadores liberados por otro equipo, se mantiene igual que con cualquier caso de jugador cortado, ¿sí? Y es importante entender esto, porque Miami, por ejemplo, en el orden, no nos tiene nada favorable porque nos tocaba el puesto 18 en el draft. Entonces, en caso de que queramos reclamar jugadores de otros equipos, primero tenemos que, digamos, ponernos en la cola de quienes puedan reclamarlos antes. Entonces, bueno, esa es la situación respecto a la escuadra de prácticas. Creo que no están tan difíciles las reglas, pero sí permiten ver que en la escuadra de prácticas hay elementos disponibles para el siguiente domingo. Muchas gracias, Adam. Una vez mencionado todas estas reglas que comentó mi compañero, los Dolphins tienen actualmente más de 10 jugadores en la escuadra de prácticas, los cuales son los siguientes:
Jabari Davis, profundo defensivo. Corredores, Gary Duggs, Jordan Scarlett y Patrick Laird. Liniero ofensivo, Adam Pankey. Mariscal de campo, Ray Sinet. Receptor, Kirk Merritt. Linebacker, Calvin Munson. Linebacker, Shaquem Griffin. Y el veterano, Jabal Sheard. Me parece bastante interesante y recuerdo hace un par de años que los equipos de prácticas, las reglas eran que solamente podían ser jugadores de primero o segundo año y eran distintas, era más complejo poder obtener talento veterano en tus equipos de prácticas. Vemos equipos, por ejemplo, los Philadelphia Eagles, que Jordan Howard, a pesar de que lo cortaron, que estuvo el año pasado con Miami, lo cortaron esta temporada y lo reclamaron de nuevo en sus escuadras de prácticas. Entonces, las nuevas reglas que nos acaba de mencionar Adam, pues hacen más flexible y le dan más opciones a los equipos de poder tomar decisiones el mismo día del roster y eso también crea confusión para los rivales en poder prepararse. Entonces, creo que me parece bastante interesante todo lo que mencionó Adam y hay, puedo decir que hay bastante talento en el cuadro de prácticas de Miami. Shaquem Griffin es uno de los jugadores que más energéticos que vi en las prácticas este año. Es un jugador que se ha vuelto un favorito de los fans y me da mucho gusto también que esté de regreso. De acuerdo contigo. A mí lo que me llama la atención es este veterano. Me agrada cómo puede apoyar este tipo de jugadores a desarrollar pues, a nuestros jóvenes tackles ofensivos, porque vaya que les hace falta para proteger a nuestro mariscal de campo, Tua Tagovailoa. Sí, de hecho, hace rato mencionábamos lo del liderazgo. Y en la escuadra de prácticas, a veces uno ignora que ese grupo se desarrolla por separado en algunos casos. O sea, si bien entrenan con el resto del equipo, a la hora de reuniones y a la hora de andar coordinando ya detalles previos al partido, sí quedan aislados. Entonces, esa parte creo que va a ser muy importante el liderazgo de estos veteranos que han quedado en esta escuadra de prácticas. Para mí, la clave será un hombre que ha sido inspirador en muchos momentos para Miami, Patrick Laird. Patrick Laird, más que otra cosa, él viene siendo el líder de esta escuadra de prácticas y el que tendrá que poner esa intensidad para los entrenamientos y motivarlos para que sigan adelante. Se me hace muy importante que él haya quedado todavía en el equipo, la parte de que quede también Doaks y Scarlett como running backs, se me hace también importantísimo porque, como mencionamos, hay dudas en cuanto a los corredores de la escuadra. Complementaría con el tema de Calvin Munson, un jugador que va a hacer falta cuando un apoyador, llámese Doug Rayleigh, llámese Landon Roberts, puedan fallar durante la temporada debido a lesiones o suspensiones, que ojalá no ocurra esta situación, puede entrar al quite este jugador que... O COVID, exactamente. Puede entrar al quite este jugador que tuvo una pretemporada aceptable, donde consiguió una intercepción contra Atlanta en el segundo juego de pretemporada, además de ingresar en el último juego del año pasado en Buffalo. Pero entramos a la pausa de los 2 minutos, Marcos. Te dejamos los micrófonos para que nos des una actualización del regreso del fútbol americano colegial de los Estados Unidos, luego de ya varios meses de ausencia, pero con la ingrediente especial del regreso de los aficionados. Te escuchamos. Así es. La verdad que muy emocionado, ya pudimos ver un poco de actividad y justo estaba platicando con un amigo que este año en particular hay un cambio generacional muy importante porque estábamos acostumbrados por varios años a ver en los programas grandes a jugadores de la talla de Trevor Lawrence, Clemson, Justin Fields, vimos a Mac Jones con Alabama y a Tua, lo vimos también con Alabama hace unos años y eran jugadores que eran la cara de sus equipos, de sus universidades y ahora sí que hasta franquicias les pudiéramos llamar a estos programas tan grandes, pero eran la cara de estas universidades y este año en particular se han reciclado, digamos, estos rosters bastante. Hay jugadores como Bryce Young, por ejemplo, el quarterback de Alabama, que es un reclutado de 5 estrellas, muy talentoso, que nos tiene a todos muy escépticos y emocionados de qué es lo que puede hacer con este roster que está plagado de talento. En Clemson está un jugador que se llama DJ Uyalulale, es un poco complicado su apellido, pero lo vimos
cuando Trevor Lawrence el año pasado tuvo problemas de COVID, él entró, lo hizo muy bien y se empezó a hablar como un favorito para ganar el Heisman. Entonces vamos a ver si estos programas grandes pueden dar el salto, si hay algún equipo que le pueda competir a Alabama. Estaba viendo el encuentro de Ohio State contra Minnesota, que por cierto en Minnesota hay un corredor que se llama Mohamed Ibrahim, que es un corredor muy talentoso, definitivamente de NFL, talento de primera o segunda ronda, y parece que se lastimó el Aquiles y puede que se pierda toda la temporada. Estaba teniendo un encuentro de más de 160 yardas y 2 touchdowns y se veía muy bien, muy explosivo. Pero bueno, por otro lado, Ohio State, como ya lo mencioné, está también teniendo este cambio generacional en donde está empezando a un novato que se llama CJ Stroud, que se vio bastante rusty, inconsistente en el primer cuarto y el segundo cuarto, pero Ohio State le dio la vuelta al encuentro y ganó 45-31. El fin de semana tenemos encuentros muy llamativos, como por ejemplo Georgia contra Clemson. En Georgia está TJ Daniels, un quarterback que proyecta muy bien. Tenemos el encuentro de Miami, de la Universidad de Miami contra Alabama, que seguramente muchos fanáticos de los Dolphins van a seguir de cerca porque por todo el cariño que hay a esta universidad tan histórica. Y D'Eriq King, que es el quarterback de Miami, es un quarterback dual threat, que corre bien, pasa bien, pero es un poco pequeño, hasta creo que no el tamaño de Kyler Murray, pero un poquito más alto nada más, y es un jugador eléctrico que llama mucho la atención. Vamos a ver si le puede hacer daño a esta defensiva tan feroz de Alabama. Se estaba diciendo aquí en los medios de comunicación en Miami que D'Eriq King estaba teniendo una pretemporada espectacular, en prácticas completando en algunas ocasiones más del 90% de sus pases y con más de 4 o 5 touchdowns por práctica. Entonces vamos a ver si esta tendencia sigue. Y bueno, esténse pendientes, hay contenido en la página de internet. En Twitter vamos a hablar un poquito más acerca de esta temporada de colegial. No sé si tienen dudas también, algo que quieran comentar ustedes, Adam o César. Yo sí tengo ganas de ver, por ejemplo, a dos defensive end. Uno, supongo que tú lo tienes en el radar, Marcos, como es el titular de Oregon, Kayvon Thibodeaux, un jugador que supongo está dentro del top 10 de los próximos prospectos en el 2022. Y hablando justamente del duelo de Georgia, a mí me llama la atención Adam Anderson. Creo que Miami necesita pass rush. Yo sigo insistiendo, aunque el sistema no esté predominantemente para ese tipo de jugadores, pero creo que no le vendría mal una adición de alguno de estos jugadores, Marcos. Sí, sin duda. La verdad es de que la posición de ala defensiva es una posición muy importante y proyecta bien este año, proyecta que hay profundidad. Como bien mencionas, el jugador de Oregon está dentro de los primeros 4 o 5 prospectos de este año. Esperemos que Miami no acabe en esas posiciones y que no tengan que depender de tomarlo el año que entra, pero es una posición que tiene profundidad. Hablando de la línea ofensiva, hay un liniero ofensivo de Minnesota que se llama Daniel Faalele, que está muy interesante. No sé si es un prospecto todavía de rondas tempranas. Todavía creo que es un jugador que tiene mucho por qué aprender, pero mide más de 2 metros y pesa como 340 libras. Es muy llamativo, lo estuve viendo en este encuentro. Bueno, está por ejemplo el liniero ofensivo centro guard de Iowa que se llama Tyler Liederbaum, que también es un jugador bastante interesante. Iowa tiene un encuentro bastante interesante esta semana justamente contra Indiana. Otro partido interesante de este año, de esta semana, es el de LSU contra UCLA. Por ahí vimos a LSU, el año pasado tuvo bastantes problemas, básicamente toda su ofensiva se fue a la NFL y fue un año de aprendizaje, un año de COVID, donde no habían aficionados y donde les costó trabajo ganar partidos. Pero vamos a ver si esta universidad también tan histórica y que produce tanto talento en la NFL puede hacer algo de ruido. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Ya lo comentaremos también en las semanas siguientes. Yo creo que también hay que mencionar, por ejemplo, algunos mariscales que van a estar haciendo divertida esta NCAA en este año. Me parece que el caso de Sam Howell, que se estrena el día de mañana, me parece muy importante.
¿Por qué? Porque va a determinar mucho de lo que va a ser el draft del próximo año, en donde pues podrían venir cosas también tan interesantes como lo de este año, que hubo muchos quarterbacks reclutados y que hagan que quede mejor talento para cuando le toque a Miami reclutar. Sí, definitivamente. Sam Howell es un jugador muy talentoso, pero vamos a ver si le afecta en algo toda la partida de los playmakers que tenía en su equipo. Dyami Brown, tenían a Javonte Williams, a también el corredor de Michael Carter, de los que se fue a los Jets en la cuarta ronda. Y un quarterback que hay que echarle ojo se llama Malik Willis. Es un jugador bastante divertido de ver, de la Universidad de Liberty. Entonces, por ahí si tienen chance, no es una universidad muy grande, no sé si transmitan mucho sus encuentros, pero por ahí busquen highlights de Malik Willis, porque creo que tiene potencial para hacer ruido e incluso ser reclutado alto para la NFL. ¿Te parece? O sea, Liberty es un programa muy modesto, ¿no? Pero bueno, este jugador estuvo en la Universidad de Auburn en algún momento y hizo transferencia porque pues no tenía mucha cabida en el equipo y se ha visto bastante bien, se hablan muy buenas cosas de él. Entonces le voy a poner atención a Malik Willis. Respecto a esta semana, ¿cuál se te hace el partido que será el partido de la semana? ¿Coincides que va a ser el de Alabama contra Miami o cuál? ¿Cuál es el bueno? Yo creo que el de Georgia contra Clemson tiene que ser el partido de la semana. Esperemos que Miami pueda mantener a Alabama en un juego parejo. Las apuestas, sin mal no me equivoco, creo que daban como favorito a Alabama por 18 puntos. Y no sé cómo esté la línea del de Clemson, ya honestamente, pero es el equipo rankeado número 2, 3 o 4, es el 3 y el 5, el 3 Clemson y el 5 Georgia. Entonces vamos a ver el quarterback de Clemson que está reemplazando a Trevor Lawrence, a DJ y a TJ Daniels, que los dos son muy talentosos, tienen un roster muy interesante. Por ahí también echarle ojo hay un par de receptores ahí, está Todd Pickens de Georgia y está también Justin Ross de Clemson, que me llaman mucho la atención y creo que pueden irse también en la primera ronda del año. Entonces, pues básicamente esa es la jornada que tenemos del fútbol americano colegial y emocionado de nuestros delfines, que ya también se acerca la temporada. Y con esto llegamos al final. Somos Somos Dolphins. Dolphins.